Buenos días a todos y bienvenidos. Les saluda Karin Acevedo, agradeciéndoles una vez más por aceptar nuestra invitación y regalarnos unos minutos de su tiempo para seguir la transmisión de un nuevo webinar organizado por Interop Latinoamérica. El seminario de hoy, Auditoría de IT, Estrategias para su Gobierno y Gestión, como ya ven en sus pantallas, es presentado por Jorge Hidalgo, gerente de Gobierno TI de Interop Latinoamérica. Buenos días, Jorge, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Buen día a todos. El tiempo estimado de esta transmisión van a ser 45 minutos y vamos a finalizar atendiendo las preguntas que quieran hacer llegar a Jorge, ya sea a través del módulo de preguntas y respuestas o también recuerden que disponen de un panel de chat en Zoom. Adicionalmente, quienes tengan interés por adquirir lo que va a ser este material o necesiten de nuestra orientación con respecto a este tema, recuerden que pueden escribirnos a marketing@interop-medio-la.com y por supuesto que vamos a estar encantados de poder ayudarles. Así que dicho esto, los dejo con Jorge para dar inicio al webinar. Gracias, Karin. Nuevamente a todos, buen día. Esta es la tercera entrega que vamos a hacer de los webinars comprometidos en esta trilogía. En el primero hablamos de ciberseguridad, en el segundo hablamos de riesgos y en este tercero vamos a hablar de auditoría de lo que se llama hoy día información y tecnologías, y durante la charla lo voy a simplificar hablando de tecnologías directamente. En primer lugar, ¿quiénes somos? Interop es una empresa que tiene más de 20 años en el mercado, tiene presencia en 5 países de Latinoamérica: Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Cuenta con un plantel profesional de 45 personas, tiene una cartera de más de 600 clientes, jugando entre ellos Falabella, ENAP, Copec, Despegar, DirecTV, entre los 5 países que tenemos presencia. Es uno de los 3 distribuidores más grandes de Galvanize en el mundo, y Galvanize ahora ha sufrido un proceso de absorción por parte de la empresa Diligent, por lo cual ahora somos Diligent. Llevamos 11 años en un ciclo de conferencias para ejecutivos que este año se llevará a cabo en el mes de noviembre, hacia finales de noviembre. Tenemos un programa de webinars mensuales que nos permite comunicar a nuestros clientes, ¿sí?, en qué estamos como empresa y cuáles son los adelantos que se van surgiendo o que van surgiendo en el mundo y que ponemos a disposición de ellos. Hemos inaugurado oficinas propias en Chile, estamos en el piso 14 de un hermoso edificio, una hermosa oficina en Santiago, y también incorporamos desde el año pasado un equipo para todo lo que es gobierno, riesgo y cumplimiento de esas tecnologías. La agenda para el día de hoy va a ser un entendimiento del ambiente de negocios apoyado por tecnologías, cuáles deberían ser las estrategias para la auditoría de estas tecnologías y qué cosas deberíamos tener en cuenta para planificar las mismas, ¿sí? Lo que vamos a comenzar a hablar es de cómo es ese ambiente de negocios. Lo primero que podemos decir en este caso, que hay un grupo de personas que se asocian para generar una empresa y establecen pilares como la misión, la visión y valores. Esa misión, esa visión y esos valores se ven apoyados por un grupo de objetivos empresariales que deben definir para ver si se logran esto, cómo podemos alcanzar aquello que hemos definido. Ahora, estos objetivos empresariales y esta misión, visión y valores se fundamentan también en 3 pilares que cualquier organización tiene: realización de beneficios, optimización del riesgo y optimización del recurso. Acá hablamos de optimización del riesgo porque en el riesgo se deben de tratar los 2 aspectos, el positivo y el negativo.
La empresa, este grupo de personas con todos estos objetivos, con esta misión, tiene un propósito fundamental: generar valor. Generar y preservar el valor. Entender mercados y clientes, producir, entregar, etc. Ahora, para poder lograr esto, la empresa genera algo que es la organización. En la organización están las diferentes áreas, incluidas las áreas de TI, que tienen que ver cómo producen los productos y servicios para lograr esos objetivos empresariales. Por otro lado, esa organización, esas diferentes áreas, tienen objetivos particulares y tienen intereses particulares, que muchas veces, ¿sí?, y fundamentalmente con las áreas de tecnología, se producen encuentros o desencuentros, y que esas rispideces a veces podrían afectar el logro de los objetivos empresariales. Para eso, esta cabeza, esa junta directiva, establece algo que denominamos el gobierno empresarial. ¿Y qué es ese gobierno empresarial? Fundamentalmente bajar directrices, bajar políticas, estrategias para el logro de los objetivos empresariales. Pero a su vez, ese gobierno empresarial debe bajar a las áreas ejecutivas de gestión de negocio, ¿sí?, cuáles son sus objetivos tácticos y cuáles son sus objetivos operacionales. He hecho un apartado, como este foco está en tecnología, el área de gestión de las tecnologías o de las soluciones digitales, o TI, como queramos llamarle, también tienen que tener objetivos operacionales y objetivos fundamentalmente de alineamiento al negocio. ¿Esto por qué? Porque en la cadena de valor de la organización que utiliza para generar ese valor, hay dos áreas, que es una, las actividades de soporte, que nosotros le hemos llamado acá, basándonos en un marco que es el PCF, procesos operativos, y están las actividades primarias o de soporte, que son las que aparecen acá abajo. Si nosotros miramos, el punto 8, ¿sí?, es administrar o gestionar las tecnologías de la información. O sea que el área de tecnología, debemos entenderlo, es un área de apoyo al logro de valor o de la cadena de valor de la organización. Por lo tanto, cuando tenemos que realizar una auditoría de tecnología, dependiendo del foco que lo damos, que vamos a mirar, seguridad, riesgos, etc., deberíamos tener en cuenta que somos un área que apoya procesos operativos y la obtención y mantenimiento del valor. Por otro lado, nuestras empresas se encuentran sumidas en un mundo donde los acrónimos, los conceptos, los estándares, las normas, ¿sí?, como Industria 4.0, COSO, ISO, GDPR, GRC, ESG, hoy día, hacen que nuestras empresas estén sumidas en una incertidumbre. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tomo? ¿Sí? Esa incertidumbre la vamos a ver más adelante en qué se transforma en una empresa. Pero modernamente la empresa se encuentra sumergida en esas grandes tendencias, y de los auditores exige una profesión de auditoría moderna, prestar o que sea capaz de prestar los servicios que necesitan los aseguramientos de las empresas del siglo XXI. Nuestra profesión de auditoría, en este caso de TI, tiene que ser flexible, ágil y receptiva. Esto es una opinión tomado de este consejo de International Integrated Reporting. Por el otro lado, la realidad de las empresas y de TI dentro de las empresas es que nuestras empresas todavía siguen funcionando
como silos funcionales y organizacionales, separados, aislados. Hay un problema de cumplimiento tanto de la normativa de cualquier tipo, interna como externa. Hoy estamos sumidos en un mundo, un escenario de sustentabilidad, donde la protección del medio ambiente es un objetivo importante. Hay un mal uso de los recursos, por ahí hay duplicidad de los esfuerzos, no sabemos cuánto es el retorno sobre la inversión muchas veces, sobre todo si hablo de tecnología, y tenemos vulnerabilidades. Esta lámina, este escenario lo he tomado de OSEG, que es la organización a nivel del mundo que lidera el tema de GRC, por lo cual lo que nosotros decimos acá, ¿dónde está el programa GRC de las empresas? ¿Sí? Por otro lado, ese programa GRC y vinculado a las tecnologías de la información, también tenemos que ver que esas tecnologías de la información también tienen una cadena de valor y que su columna vertebral es que es un modelo de servicio. Las TI son servicios dentro de una organización. Propios servicios entregados, creados dentro del área de TI o de terceros que estamos contratando y que nos entregan un servicio para las unidades del negocio. Pero fundamentalmente es un área de servicios. Esos servicios tienen 4 pilares, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estrategia del portafolio de servicios? ¿Qué requisitos nos pide la empresa o el negocio para implementar? ¿Cómo entregamos las respuestas a estos requisitos? ¿Y cómo monitoreamos para detectar y poder corregir? También, como toda cadena, tiene actividades de soporte donde hay gobierno, riesgo y cumplimiento, cómo gestionamos el abastecimiento del proveedor, recursos y proyectos, finanzas y activos. El fin último es que entreguemos servicios con eficiencia y agilidad. Entonces nosotros nos deberíamos preguntar en cada uno de estos pilares, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una auditoría, ¿qué servicio de TI o de tecnologías tenemos actualmente en nuestra cartera? Y acá empiezan algunos problemas. A mí me toca ir a muchas empresas y pregunto esto y no tenemos esa cartera. No tenemos un catálogo de servicios. Si no tenemos ese catálogo, no tenemos los servicios especificados, ¿cómo sabemos cuál es el valor agregado que le estamos dando al negocio? Como eficiencia, como agilidad. ¿Cuánto cuestan esos servicios y cuáles son los riesgos relacionados a esos servicios? Entonces, son preguntas que nosotros como auditores nos deberíamos plantear en nuestra estrategia y en nuestra forma de ir a evaluar si TI está colaborando en el valor con la empresa. Otra de las preguntas, ¿cómo podemos implementar nuevas funcionalidades y características que realmente agreguen valor al negocio? Por ahí tenemos actividades, por ahí tenemos cosas que uno se pregunta para qué están y nadie lo sabe responder. ¿Cómo gestionamos la trazabilidad y la transparencia de nuestros servicios? Acá estamos hablando de confianza. ¿Cómo ofrecemos a la empresa un catálogo de servicios integrado y estándar para todos los servicios que brindamos, propio o de tercero? ¿Sí? ¿Cómo gestionamos que los usuarios solo tengan acceso a los servicios que realmente necesitan? Hoy hablamos de ciberseguridad, de riesgo, de hacking, y resulta que hay números, estadísticas, que nos dicen que entre el 60 y el 70% de los delitos informáticos se realizan desde dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo estamos de alguna forma protegiendo el valor, conservando el valor, limitando los accesos que no tienen que tener lugar? ¿Cómo monitoreamos el uso y el consumo real de los servicios? Y yo también me pregunto por ahí, ¿dónde están los acuerdos niveles de servicios, los SLA? Yo lo pregunto como auditor y como consultor y no existen. Entonces, ¿cómo sabemos lo que estamos entregando, si tiene el valor o no que la empresa nos ha requerido? ¿Cómo esta información es publicada de nuevo al consumidor? ¿Cuándo desde el área de TI le entregamos un
resultado, un informe de cómo ha sido el servicio, cómo se lo entregamos y cómo lo consumió él. En cuanto al monitoreo, cómo podemos aumentar o disminuir oportunamente la capacidad según el volumen del negocio. Siempre tenemos un canal de una cantidad X de gigas y la ocupación es menor, estamos desperdiciando recursos por allí. ¿Qué herramientas y procedimientos de monitoreo de seguridad están disponibles para detectar eventos de seguridad o vulnerabilidades? Y estas herramientas de monitoreo, ¿se las sigue guardando el área de TI como tradicionalmente lo hemos hecho? ¿O también se las hemos puesto a disposición a las áreas de negocio que reciben nuestros servicios para ver cómo está nuestra disponibilidad? Dentro de esto, y recién lo nombré, estos servicios, por su uso, lo ponen en un riesgo al negocio. Sobre la palabra riesgo, el concepto de riesgo, son innumerables los conceptos y que yo creo que por allí lo que traen es ruido al ambiente. En este caso, yo he tomado la definición de la ISO 31000 del año 2018, donde dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Y recién cuando hablábamos de la empresa en todo ese ámbito de acrónimos que vimos, pusimos la palabra incertidumbre. ¿Qué quiere decir? De que podríamos tener, con alguna decisión que tomemos allí, un impacto, un efecto sobre los objetivos desde ya. Desde ya. Entonces, lo que deberíamos hacer es trabajar muy fuertemente sobre este concepto del riesgo. Acá voy a acompañar una encuesta que hizo ISACA. ISACA es una organización a nivel del mundo que se dedica a todo el tema de auditoría, seguridad y controles, y donde ponen los 10 riesgos tecnológicos principales para 2021 y que nosotros como auditores deberíamos tener en cuenta y revisarlo porque son los que pueden producir un gran impacto en la empresa. ¿En cuál? En el logro de los objetivos. Brecha de ciberseguridad, confidencialidad y privacidad, cumplimiento regulatorio, acceso de usuario, gobierno del dato, riesgos de terceras partes. Hoy estamos saliendo a tercerizar todo, nos fuimos a las nubes, estamos contratando servicios. ¿Y cómo estamos viendo, cómo estamos evaluando los riesgos que esas terceras partes les podrían traer a la organización en el logro de los objetivos? Pero bueno, hablando de este riesgo, yo miro diferentes escenarios donde se habla de riesgo, donde se capacita el riesgo, y he tomado estas imágenes donde nos dice, nos habla de proyectos, de procesos, evaluaciones, negocios, plan, impacto, y me apoyo en mi amiga Mafalda y me pregunto, ¿y dónde están los objetivos? ¿Quién definió los objetivos? Entonces, por allí, amigos auditores, llegamos a una organización o al área de TI de la organización y otras áreas y empezamos a hablar de riesgos y resulta que ese riesgo, de acuerdo a la definición de la ISO, ¿a quién está impactando? ¿A qué objetivo de negocio estamos impactando? Entonces, en función de eso, tenemos que ayudar o incitar a la empresa que defina esos objetivos. Yo voy a tomar un ejemplo de ISACA también, que está publicado en su documento, en su marco para gobierno y gestión del negocio de las tecnologías, donde define una cascada de objetivos empresariales, objetivos tácticos y objetivos operacionales de TI. Y esta cascada, y me hago eco un poquito de la teoría del caos, significa que si una mariposa aletea acá abajo en TI, puede producir acá arriba, en el logro de los objetivos de la empresa, un huracán. Y ustedes dirán, Jorge, sos extremista. Pongo un ejemplo. Acá está la cascada, me voy a poner los 3 pilares que la empresa ha definido, voy a buscar un objetivo empresarial dentro de los que propone COI, por ejemplo, que sería
portafolio de productos y servicios ágiles y competitivos. Y mi pregunta es, ¿no es un objetivo de empresa, de cualquier corte de empresa en este caso, que deberíamos tenerlo definido claro para que cuando auditamos podamos encontrar cuáles son los factores que influyen que no tenga ese producto, ese portafolio como me lo exige la empresa? Por el lado de la parte del negocio, las áreas de negocio, aquí podríamos tener que la agilidad para convertir los requisitos del negocio en soluciones operativas sea cosa rápida, que TI nos entregue las soluciones que necesitamos en línea para lograr ese portafolio. Y acá abajo es un objetivo del área de TI que tenga un portafolio de servicios gestionado. Ahora, si ese portafolio de servicios gestionado, primero, no tenemos el portafolio de servicios, no tenemos los acuerdos de niveles de servicio y no tenemos métricas, ¿qué portafolio tenemos gestionado? Y podría darse allí, volviendo a la teoría del caos, que ese aleteo de la mariposa, por no tener esto, me podría producir una tormenta en la unidad de negocio y me podría producir un gran temporal en el logro de un portafolio de productos y servicios ágiles y competitivos. Es decir, el establecer esta cadena podría permitir que cualquier persona que esté trabajando en el área de TI debe saber a qué objetivo de negocio está agregándole valor con su actividad, pero también con una actividad no lograda del todo o negligente por allí, a qué objetivo de negocio de la empresa está impactando. Por el otro lado, vamos a hablar un poco de lo que es los controles, ¿sí? La empresa, para que no se produzca ese aleteo de la mariposa, establecen controles para salvaguardar los activos, asegurar el grado de confiabilidad que se tiene, promover la eficiencia en el desarrollo de operaciones y verificar el cumplimiento de las disposiciones, las metas y objetivos. Acá me gustaría hacer una disgregación entre meta y objetivos. Se confunde por allí. Objetivo es la idea, es el propósito de lo que queremos. Y la meta es agregarle ese objetivo un valor de medición y un valor en el tiempo. Por otro lado, el control tiene como propósito definir qué se debe evitar, las irregularidades, y qué se debe lograr, corregir todo aquello que podría frenar la productividad y la eficiencia del sistema. Dado ya este escenario, nos podríamos preguntar, y bueno, ¿y la auditoría? ¿Dónde juego mi rol? Entonces acá voy a tomar un concepto de auditoría. También se habla muchísimo, se dice muchísimo. Yo soy muy apegado a los estándares y hay una ISO, la 19011 del año 2018, que dice que auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Y un criterio de auditoría es un conjunto de requisitos, políticas, procedimientos, instrucciones de trabajo, requisitos legales, obligaciones contractuales, usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. Entonces, yo acá voy a hacer hincapié en una palabra, independiente, ¿sí? Y con un nuevo escenario que nos plantean para la auditoría, es cuando en las empresas se ha tomado o se implementa el concepto de las 3 líneas de defensa. Estoy mostrando un diagrama del Instituto de Auditores Internos, donde juegan las 3 líneas de defensa. La primera línea, que es la que está en la línea de batalla, le vamos a llamar así,
La segunda línea es la que hace la gestión, el monitoreo de cómo fue esa primera línea. Y la tercera línea es la auditoría. Y con un criterio fundamental, aseguramiento independiente. Yo me he encontrado empresas donde la gestión del riesgo y la gestión de auditoría están en la misma persona. Somos juez y parte. Hay un dicho que en el campo se usa fundamentalmente, que el ojo del amo engorda el ganado. Y nosotros como auditoría somos ese ojo del amo, ¿sí? Nosotros tenemos que ver cómo se cumplen las otras cosas para engordar ese ganado, para ver cómo se logran los objetivos de la empresa. De hecho, que auditoría interna, ¿no es cierto?, depende de comités de auditoría que tienen representantes del organismo de gobierno, directores. Entonces, somos ese ojo, tenemos que ser independientes, no podemos ser juez y parte. Por el otro lado, debemos brindar asesoramiento, ¿no es cierto?, opiniones sobre todo lo relacionado con el logro de los objetivos. Y vuelvo a lo que me decía mi amiga Mafalda, ¿y los objetivos dónde están? ¿Quién los definió? ¿Sí? Ya metidos en el campo de la auditoría, ¿cuáles son los desafíos que tiene el rol del auditor? Acá hay un colega de Isaca que en algún momento habló de usar la ingeniería social para cambiar la visión que se tiene sobre el auditor. El auditor generalmente se lo tiene, y acá lo muestra el muñequito a la derecha, con esa lupa observando y con una bolsa de tildes rojos y azules que le tira sobre un checklist y nos está diciendo ¿cumple o no cumple? La idea del auditor es que se ha transformado en una persona que colabora con la organización sin perder su independencia para ayudarla en ese propósito de generar o conservar el valor y lograr los objetivos. Al auditor lo ven como un mal necesario. El auditado lo puede considerar así porque se debe llevar a cabo la auditoría solo para verificar el cumplimiento legal o reglamentario. Es decir, nos ven como auditores para decir estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Tenemos que cambiar eso para decir somos los que lo podemos apoyar en que mejoren las cosas. Por ejemplo, no tenés un catálogo de servicios, no tenés una SLA. Y no solamente quedar con la observación, sino proponer que se establezca un camino para el logro de eso. Interferencia. El auditado entiende que la auditoría representa una interferencia que interrumpe las operaciones empresariales y fluidas. Y acá donde juega el tema de la planificación. ¿Cómo planificamos la auditoría? ¿Cómo le comunicamos que vamos a hacer esa auditoría? Yo tenía un colega profesor que era Gordon Smith, que trabajaba con una empresa llamada Canaudit, y él me decía, Jorge, mandémosle 15 días antes al área de TI el checklist que le vamos a ir a preguntar, y que lo conteste. Si él de repente dice que sí, tendrá que adjuntar el documento. Si dice que no, bueno, se observará. Pero si él en ese momento crea un proceso, un procedimiento, una actividad, que es lo que le estamos preguntando, ya le agregamos valor a nuestra auditoría. El tercer elemento es que creen, cuando auditamos, es que estamos viendo el desempeño personal de los empleados, como que estamos persiguiendo a ese empleado. Nosotros en la auditoría, a no ser que el foco esté en buscar las habilidades, el comportamiento de las personas, en general vemos funciones, vemos actividades, pero no vemos personas en ese caso. Por otro lado, en ese rol del auditor, nosotros deberíamos entender, ¿no es cierto?, los antecedentes de la auditoría y estar preparados con una estrategia.
Deberíamos desarrollar como auditores habilidades de comunicación. Muchas veces no sabemos transmitir al auditado cuál es el propósito y por eso nos ven con una forma resistida. Entender el enfoque del auditado, que él está para dar servicios y productos. Entonces no podemos caer una, dos, tres veces haciendo el mismo tipo de preguntas, sino una muy buena planificación nos ayudaría a que nos vean como colaborador. Es difícil a veces, pero que no estamos para interferir o para molestar. Asegurar las interrupciones mínimas y prepararse para las sorpresas. ¿Por qué digo prepararse para las sorpresas? El área de TI viene cambiando en su forma de mostrarse desde aquella época de la caja negra a algo que es una apertura hoy día, pero cuando llegamos allí nos vamos a encontrar que hay actividades que se realizan pero que no están documentadas y o no están en alguna forma incorporada en el cerebro o en la cultura de las personas que trabajan en el área. Otro elemento que debemos tener en cuenta para conocer nuestra auditoría, nosotros estamos hablando de objetivos. El logro de un objetivo, lo dicen los que conocen de esto, los gurúes, se logra a través de 7 componentes que deben estar presentes en una organización. Debería haber un componente de principio, políticas y marco de referencia para las actividades que van a permitir ese logro. Los procesos que deberían estar como conducto o como caja que une las actividades lógicamente, las estructuras organizacionales, cuál es la cultura, la ética y el comportamiento, qué información y datos se manejan relacionados al logro de ese objetivo, qué servicios, aplicaciones, infraestructura y las personas con sus habilidades y competencias. Estas cosas, cuando vamos a hacer una auditoría en el área de TI o en la empresa, deberíamos tenerla en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que para el logro de esos objetivos también existen restricciones. Hay restricciones legales, hay ética, hay de costo, hay de recursos, hay de oportunidades. Entonces acá, cuando la organización quiere lograr un objetivo, es que estamos sufriendo acá en Santiago un cambio climático. Ayer teníamos 31 grados, hoy no estamos menos de 15, frío y nublado. Y bueno, en algo nos tiene que afectar, la garganta es la primera. Entonces, como decía, están estos componentes y están estas restricciones que producen por allí impedimentos para el logro de los objetivos y por eso es que aparece el gobierno. El gobierno tiene la función de cómo armonizo, cómo creo sinergia entre todo esto para lograr los objetivos que yo pretendía. Ahora bien, hemos hablado de la estrategia, hemos hablado de la planificación. ¿Cómo planificamos una auditoría? Primero, deberíamos entender el contexto y estrategia de la empresa, conocer la estrategia, conocer los objetivos de la empresa. Vuelvo a insistir, voy a hablar de riesgo, ¿qué objetivo es el que no voy a alcanzar? ¿Sí? Yo por allí se pone un ejemplo, el señor dueño de la empresa, don José Empresa, mire, yo tengo riesgo con esta computadora. Y él me puede decir, mira, en el momento que se te pierda, ¿sí? Vas y compras un Falabella. Ahora, es diferente a decirle, mire, la información, los procesos o lo que se hace con esa computadora podría poner en riesgo el lograr el objetivo de su empresa. Podríamos tener pérdida de información, etc. Entonces, allí cambia el mensaje y nos pueden atender de otra manera nuestra solicitud. Tenemos que entender el perfil de riesgo de la empresa y por allí
hay un tema que habla del apetito del riesgo de la empresa. ¿Dónde están definidos para cada uno de los riesgos que están relacionados a esos objetivos el apetito del riesgo? Y si no sabemos el apetito del riesgo, el poner la cantidad de controles que pudiésemos poner, ¿tiene significado? ¿Estamos bajando el riesgo residual a la franja del apetito del riesgo? Bien. El otro elemento es determinar los componentes para esta auditoría. Considerar los componentes del sistema de gobierno. ¿Está el sistema de gobierno? Sí, todo el mundo hace gobierno. ¿Declarado o no? Determinar el portafolio de servicios de TI. Si yo soy un área de servicio y no tengo el portafolio, muchacho, no sé qué es lo que podemos empezar a discutir allí. Considerar los factores de diseño del sistema de gobierno empresarial y de TI, y ya vamos a ver algunos ejemplos, y concluir y validar el plan de auditoría a través de un informe de valor, donde digamos que esto que hemos observado o que hemos encontrado con deficiencias, está posiblemente trayendo una pérdida en plata. Hay que mostrarlo para que al empresario le signifique no un riesgo alto. ¿Qué significa un riesgo alto en determinado objetivo? ¿Pierdo la imagen? ¿No estoy cumpliendo? ¿No estoy logrando lo que me habían puesto como objetivo, la meta? Entonces, hay que cuantificar esa observación. Y también, en ese informe, hay que publicar y decir las cosas que se están haciendo bien en el área de TI y lo que está agregando valor a la empresa. Recién habíamos hablado de los factores, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que obtener identificación de los factores de riesgo. Factores de riesgo que impactan la misión, la visión, la estrategia y objetivos de la empresa por el uso de las tecnologías. No estoy hablando del riesgo de tecnología, estoy hablando del riesgo que tiene la organización por el uso de las tecnologías o los servicios tecnológicos. Esto permite al auditorio tener un entendimiento más claro de la postura de la empresa relacionada a TI y los riesgos asociados. Yo sabía preguntar, bueno, el directorio, ¿cómo trata las TI? ¿Cuando explotan las TI o es algo que está en la agenda del directorio, por lo cual la empresa está considerando a esas TI como un factor de crecimiento o de valor? El apetito por el riesgo, la tolerancia por el riesgo, ¿sí? Se deben identificar las infraestructuras subyacentes que respaldan las operaciones a nivel técnico. Acá yo he nombrado muchos los objetivos empresariales y muchas, bueno, Jorge, ¿dónde está? Bueno, este es un listado de objetivos empresariales, lo tomé de COVID, hay 13 objetivos y esto es de la empresa. Riesgo de negocio que estén controlados, una cultura de servicio orientada al cliente, una optimización de costos del proceso de negocio, y abajo lo puedo poner como innovación de productos y negocios. Esta es una lista, es una matriz para empezar, es un valor agregado a la auditoría, el que pudiéramos presentarle a la organización, bueno, mira, acá tiene esto, trabaje, le quiere cambiar el nombre, cámbieselo, pero empezamos a trabajar sobre esto. Otra cosa que deberíamos ver para definir nuestra estrategia, esas tecnologías, ¿qué rol tienen en la empresa? ¿Tienen un rol de soporte, de fabricación, de cambio o tienen un rol estratégico? ¿Juegan estratégicamente las tecnologías en la empresa? Si yo estoy hablando de transformación digital, estoy hablando de digitalización de la empresa, evidentemente que TI debería jugar un rol estratégico. Pero nosotros como auditoría deberíamos determinar si esto está ocurriendo o no está ocurriendo. ¿Qué servicios entregamos desde el área de TI? ¿Servicios de terceros? ¿Servicios propios? ¿Servicios en la nube? ¿O estamos jugando como un híbrido? Como vamos tercerizando servicios día a día, el área de TI se va a transformar en un gran gestor de servicios de terceros. Y lo vamos a tener que incorporar y nosotros como auditores vamos a tener que ver cómo estamos gestionando esos terceros. Los métodos de implementación en el área de tecnología. Usamos metodologías ágiles, usamos DevOps, usamos metodologías tradicionales, usamos un híbrido.
En todos los desarrollos, los proyectos que se hagan en la empresa, tendremos que usar DevOps, o usaremos tradicional o una mezcla. Y esto otro también, y que juega con incertidumbre, es cómo nos movemos en la adopción de tecnología. ¿Somos los primeros que salimos a jugar? ¿Somos seguidores o somos un adaptador lento o venimos de atrás? El primero nos diría, bueno, juguemos con esto, pero nos traería incertidumbre a cómo funcionan esas tecnologías, si no las tenemos conocido. Por otro lado, nosotros cuando hacemos esta auditoría y estamos enfocando en el riesgo que tiene la organización por el uso de esas TI. Entonces, hablando de este escenario de riesgos, acá aparece en este bloque superior aquello que habíamos dicho que la empresa se propone para lograr el valor y el logro de esos objetivos empresariales podría tener incertidumbres por los riesgos, ¿no es cierto?, que la empresa tendría en las diferentes áreas. Acá he puesto algunas: estrategia, medio ambiente, crédito, mercado, cumplimiento. Pero debajo de esto hay un subtracto que son las tecnologías de la información que le están dando ese apoyo a través de los servicios a cada una de estas áreas operacionales. Y acá hay que agregar un elemento que es la seguridad de la información y la ciberseguridad, que es parte de esa seguridad de la información. ¿Cómo estamos tratando esto? ¿Cuáles son las políticas que la empresa ha implementado respecto de esto? Ahora, acá nos encontramos ante un escenario donde la empresa puede correr riesgos relacionados con estas tecnologías, tanto de información como operativas. Ahora, nosotros hablamos de escenario de riesgo y decimos riesgo y por allí me encontré con la empresa y me dice, tengo 400 riesgos. ¿Sí? Nosotros proponemos que auditoría consiga agrupar los riesgos del negocio por el uso de las tecnologías en un conjunto manejable. Yo no puedo ir a don José Empresa y decirle, mire, tengo 1.200 riesgos. Me puede decir que vaya, lo simplifique y que vuelva. Yo he tomado, en este caso, una matriz del riesgo del negocio por el uso de TI que propone COVID 2019, donde hay 18 escenarios de riesgos. Y fíjese que hay uno, que es el 10, que me habla de los riesgos lógicos y ciberseguridad prácticamente acá. ¿Sí? Hacking, malware, etc. El resto, fíjense acá, incumplimiento, acto de naturaleza, ambiente. Y cuando digo ambiente, es porque hay que tomar en cuenta un escenario que día a día va a tener más presencia y que alguien lo ha llamado la gestión de la TI verde. Es decir, cómo las TI apoyan esa protección del medio ambiente. Primero, hay que ser verde en TI. Como productor de bienes y servicios, tiene que minimizar el impacto en el medio ambiente. ¿Y por qué nosotros vamos a impactar? Porque tenemos artefactos que consumen energía, ¿no es cierto?, hardware, que produce emisiones de calor y de energía también. Entonces debemos ir implementando soluciones que me permitan reducir este tipo de cosas. Por el otro lado, también, cómo esta TI verde contribuye con la empresa, ayudando, facilitando prácticas eficientes y sostenibles. Esas prácticas eficientes y sostenibles tienen que ver con la reputación con respecto a lo ambiental, con respecto a lo social. Esto que estamos llamando ESG hoy día en el mundo. Reducción de costos en el consumo de recursos, cumplimiento normativo. Para cerrar esta sesión, voy a hacer uso de una figura que es del Instituto de Auditores Internos de España y que nos muestra en este abanico en forma semafórica, verde, amarillo y rojo, qué cosas deberíamos hacer auditoría y qué cosas no deberíamos hacer de auditoría. Y voy a poner, para ser respetuoso del tiempo, un ejemplo.
revisar la gestión de riesgos clave, ¿sí? Y evaluar los procesos de gestión de riesgos. Perfecto. Pero no podríamos estar definiendo el apetito del riesgo, tomando decisiones sobre la respuesta del riesgo, responsabilidad sobre la gestión del riesgo. Acá en el medio hay algunos que podríamos usar o no. Yo estoy totalmente en contra de estas dos últimas, liderar la implementación del sistema de gestión de riesgo. Eso no es de auditoría. Y desarrollar la estrategia de gestión del riesgo para la aprobación del Consejo. Queridos amigos, queridos auditores, con esto hemos terminado nuestra sesión. Le voy a pasar el comando a mi compañera Karin para que nos diga cómo continuamos con esto. Karin. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Un minuto, por favor. Vamos a iniciar entonces el espacio de preguntas y respuestas. Paso a leerles, en honor al tiempo, la que hemos escogido como la única, que dice: ¿cómo Audit Bond me apoya para realizar la auditoría de TI? Bien. Para alguien que no conoce por allí, Audit Bond es una solución que ayuda a los auditores a llevar la gestión de la auditoría. Allí podemos enmarcar lo que son los riesgos, lo que son los controles que vamos a verificar. Generamos a través de algo que se llama proyecto, cómo vamos a ir haciendo esa evaluación. Me permite llevar en forma ordenada los papeles de trabajo y generar los informes, ¿cierto?, de esta auditoría. Pero la auditoría o Audit Bond no me permite generar la estrategia de auditoría y la planificación. Esas son tareas previas al uso de la herramienta. Audit Bond me va a permitir hablar de riesgo, me va a permitir hablar de los controles que se han implementado y relacionarlos con algún objetivo. Pero si los objetivos no están definidos en la empresa, Audit Bond no me los va a reemplazar a los objetivos. Es la herramienta que voy a usar para apoyar mi tarea y mi gestión de auditoría. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Para cumplir entonces con el tiempo comprometido, vamos a cerrar por hoy. Recordándoles, como siempre, quienes necesiten seguir en contacto para plantear sus dudas o consultas, que pueden adicionalmente escribirnos también a marketing@interop-medio-la.com. Y antes de despedirnos, ya lo ven ahí en sus pantallas, queremos invitarlos desde ya a ser parte de una nueva edición de conferencias para ejecutivos. Como ya les anticipaba Jorge, es un evento organizado por Interop Latinoamérica en conjunto con Galvanize, que año a año va convocando a los líderes en áreas como control interno, reporting, cumplimiento, finanzas, seguridad informática y sistemas a nivel tanto regional como internacional, para compartir más que nada lo que son las novedades, tendencias, casos de éxito y buenas prácticas, tanto en materia de análisis de datos, riesgos, cumplimiento, normativas, monitoreo continuo y también detección de fraudes. Noviembre es el mes, sigan atentos a nuestros canales en redes sociales. Pronto van a estar encontrando más información sobre la agenda para este año. Y adicionalmente, tomen nota, los invito a visitar www.conferenciasparaejecutivos.com, que es el sitio web oficial del evento donde van a encontrar todo lo que deben saber. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos tus conocimientos y experiencia en la presentación de hoy. Gracias a ti, Karen, gracias a todos. Y como siempre, desde Interop, disponibles a vuestros requerimientos. Perfecto. Gracias a todos los que nos acompañaron entonces. Buenos